Pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga, un placer estar en esta noche. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Un cariño, un saludo grande a todos los que se van sumando de a poco. La verdad, tanto tiempo. Estuvimos hasta hace un ratito compartiendo. Después de tanto tiempo que no charlamos, nos encontramos otra vez acá en la Biblia Abierta, ¿eh? Y qué bueno que vos también te puedas sumar en esta noche. Compartí también el link para que otras personas también se puedan sumar y participar. Recordad que en este programa vos podés mandar un mensaje de texto, que ya vamos a poner enseguida los números en pantalla, o un mensaje, ahí nomás lo podés hacer en los comentarios y podés subir si vos querés, inclusive charlar con nosotros acá en esta noche en vivo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar en esta noche dándole gracias al Señor, pidiendo que el Señor nos esté bendiciendo. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a continuar. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta, Nelson? Que estamos saliendo por YouTube. Y yo quería ir por Facebook. Pero bueno, estamos por YouTube, vamos a compartir el link. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración y vamos a comenzar este programa que hemos denominado A Biblia Abierta. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor, misericordia y cuidado. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que tú has provisto en este tiempo, en cada uno, Señor, de los lugares donde nos movemos. Y al mismo tiempo te agradecemos, Señor, por tu maravillosa voluntad obrando, Señor, en aquellos que también nos rodean. Señor, que tú nos bendigas, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros para que todo lo que hablemos sea conforme a tu palabra, sea conforme a tu buena voluntad. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué te parece si hacemos un refresca memoria? Estábamos hablando de la Agenda 2030, la temida Agenda 2030, y habíamos tocado un poquito por encima lo que fue la expresión o la revolución de género. Entonces, nos toca esta noche desarrollar, seguir adelante con el tema de la Agenda 2030, ¿verdad? Ahí está, estaba muteado. Exactamente, sí, continuar, ampliar un poquito el punto 5 y avanzar. Y como decía Matías, refrescamos un poco la memoria. ¿Qué decía el enunciado o el quinto enunciado de la Agenda 2030? Dice, el título es Igualdad de Género y pretende lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, eliminando la discriminación y promoviendo su participación en todos los ámbitos. En realidad, cuando lo leemos así y lo analizamos de forma genérica, no estamos en desacuerdo. De hecho, cuando vamos a la palabra de Dios y nos encontramos con el libro de Esther, precisamente, en el primer capítulo se relata un dato de precisamente cómo en ese tiempo, en el imperio persa, cómo trataba el hombre a la mujer y cómo la mujer inclusive ya estaba empoderada, como la palabra que utiliza, ¿no? Recuerdan que Asuero mandó a llamar a Basti y Basti no fue. Dice que ya habían pasado varios días del banquete que estaba celebrando, por lo tanto se deduce o se entiende que Asuero quizás estaba pasado o entrado en copas. Dice que estaba alegre, ¿no? No nos olvidemos las alegorías del sabio Salomón, del vino cuando gorgojea, ¿no? Que alegra, pero dice que lo hace por un poco de tiempo y luego, bueno, trae calamidad. Hay algunos comentaristas que también agregan de que quizás Basti estaba embarazada y demás, pero lo que él quería era mostrar como hombre no solamente las riquezas, como lo estaba haciendo
ante todo el mundo conocido y quería, de hecho, buscaba socios para extender su reino más allá, sino que llegó al punto de querer mostrar precisamente que su poder le permitía tener a una mujer tan bella como Basti. Bueno, ella se niega, eso genera un inconveniente dentro del reino. De hecho, en el mismo capítulo primero es destituida y vemos cómo Dios va permitiendo una situación tan ajena al pueblo de Dios para preservar al pueblo de Dios, porque Esther se menciona recién en el capítulo 2, ¿no? Y comienza el proceso de entender cómo una relación de una circunstancia tiene una injerencia directa en el cumplimiento del propósito de Dios. Pero bueno, volviendo a este punto, cuando lo leemos así abiertamente, no nos oponemos, ¿sí? Pero también debemos hacer referencia a lo que esto implica o ha implicado en la interpretación de este quinto punto. De hecho, uno de los abogados de la Organización de las Naciones Unidas, que dejó su cargo allá por el año 2017 aproximadamente, generó una noticia que fue levantada y no fue desmentida, aunque no fue la ONU la que lo dijo. No recuerdo el nombre específico de este hombre, Murtan Born. Él, estando todavía en la ONU, hizo un artículo donde especificaba la existencia de aproximadamente 112 géneros. Esta noticia fue levantada y fue atribuida a la Organización de las Naciones Unidas, que lo negó. Ellos no se hacen cargo de eso, pero tampoco desmienten la existencia de varios géneros, de una multiplicidad de géneros. De hecho, lo aceptan, porque en varios de sus escritos podemos leer en su página oficial, hablando de aspectos relacionados con la discriminación, no solamente en cuanto a mujeres, a varones, sino también a miembros de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Ahora bien, esta igualdad de género, nosotros como iglesia la aceptamos hasta ahí, digamos, de manera filosófica podemos decir que estamos de acuerdo. De manera bíblica, la Biblia dice bien claro, ¿no? Allí en Génesis, varón y hembra los creó. Hay solamente dos géneros biológicos y más que biológicos, de manera integral. ¿Cómo podemos entonces entender esta multiplicidad de géneros? Y es simple, tenemos que ir a Romanos capítulo 1, ¿sí? Dice que Dios los entregó a las 3P, dice que los entregó a sus pensamientos. Los pensamientos llevaron al hombre a procurar vivir sus pasiones, ¿sí? Aquellas cosas que lo apasionaban. Y esas pasiones, dice, los llevaron a perversiones, a perversidades. En esas perversidades dice que inclusive aparece cambio de actitud ante la sexualidad que no está de acuerdo a los principios de Dios. Dice, y encendidos en su lascivia, en sus pasiones, dice, bueno, los pensamientos los llevaron a las perversiones. Dice, bueno, teniendo relaciones con personas del mismo género, e inclusive menciona hasta la zoofilia allí en Romanos 1, ¿no? Por lo tanto, no es algo nuevo, no es, aun cuando a la iglesia se la acusa de homofóbica, y en realidad no es homofóbica. Algunas personas que van a las iglesias sí lo son, algunos líderes lo son. Dios no es homofóbico, ¿sí? En la Biblia no hay mención de que murió por los heterosexuales, no, dice que murió por todos.
y murió por todos en la condición en que se encuentra, para salvar a todos en la condición en que se encuentren. No importa su elección de género. Eso no quiere decir que Dios apruebe. De hecho, la Biblia habla explícitamente de lo que Dios aprueba, del modelo de Dios, ¿no? Pero sí que Dios ama y murió por toda la humanidad más allá de sus propias elecciones. De hecho, un versículo mal utilizado para hablar de la aceptación es cuando en Gálatas 3:28 Pablo escribe diciendo que no hay ni varón ni mujer, ¿sí? Ni esclavo, ni siervo, ni libre, pero cuidado, ¿no? Porque ese verso hace referencia a la salvación, no hace referencia a la elección, a las elecciones no solamente en el plano sexual, sino en el plano amplio de nuestra elección de vida, que afecta precisamente a la integridad de la persona que ha creído en Dios. Sigue vigente precisamente, y como citábamos anteriormente, el modelo de Dios marcado allí en Génesis 1:27, en el capítulo 5, verso 2, que creó al hombre y a la mujer con un propósito, y es esa la dinámica que Dios tiene para el hombre. De hecho, nosotros no condenamos la homosexualidad. Dios no dice que condena la homosexualidad, que es otra porción mal entendida, ¿no? Porque dice, hay algunos que leen una parte de la Biblia para querer hacerle decir lo que ellos quieren que diga, por donde dice que ni los que, creo que la 60 dice, ni los que se echan con varón, no haciendo referencia a la homosexualidad, allí en 1 Corintios capítulo 6, si la memoria no me falla, ¿sí? Ni los afeminados, ni los que se echan con varón, es decir, la homosexualidad en amplio aspecto, dice, no van a entrar en el reino de los cielos. Bueno, a todos los que usan eso para hablar de que Dios no los tiene en cuenta, yo los invito a leer realmente la Biblia, a leer el contexto, ¿sí?, de ese texto, porque arranca hablando de generalidades que, claro, aquellos que lo usan, como los involucran, no lo quieren mencionar, porque habla de los mentirosos, de los avaros, de los que hablan mentiras. Entonces, claro, esa parte no la quiero porque me afecta a mí. Entonces uso lo otro para atacar a aquellos que tienen una elección. No, a ver, de hecho lo menciona el apóstol y dice, y esto es muchos de ustedes, muchos de vosotros. Ojo, es para pensar eso. Es decir, hay muchos que tenían una vida con una elección sexual como la que ahí se menciona, que creyeron en Cristo, y que entendiendo los principios de Dios a través de la palabra, fueron cambiando no automáticamente, sino en un proceso natural y que puede tomar mucho o corto tiempo, esa dinámica de vida para enfocarse en lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Y ojo que antes de hablar de los homosexuales, esa misma porción ataca al heterosexual. ¿Por qué? Porque dice ni los adúlteros. Y después dice los afeminados. Ojo, el mayor problema o el problema mencionado primero lo tienen los heterosexuales. Y qué tema, ¿no? Porque fíjate que cuando el Señor Jesús también habla del tema, dice que uno adultera con el pensamiento. Y a veces en la iglesia se dan esos problemas de una discusión constante, si pollera, si pantalón, no, porque está haciéndolo pecar al hermano y el primero que está pecando es el que está viendo. ¿No? ¿Por qué peca? Porque mira, porque habiendo mirado... Qué problema, ¿eh? Pero acá justo tenía el texto, que es 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y estos eran algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Porque justamente estabas relatando vos esto. Y yo quería llegar a este punto, ¿no? Que en medio de todas las falencias del ser humano, lo más importante que viene acá es la obra del Espíritu Santo, que muchas veces la hacemos de lado, porque Él es el que convence de pecado. No mi tradición, no mi imposición, no mi forma, no mi carácter, no mis palabras, sino que en la prédica, en el poder de la palabra de Dios, las personas que logran entender a través de ese obrar del Espíritu Santo en el momento que uno está predicando, y estas personas reconocen, son convencidas, convertidas por el poder de Dios, luego en ese proceso van a ir transformando sus vidas, van a ir dejando y reconociendo que es pecado, y van a ir, siempre hablamos de la santificación progresiva, que la santificación progresiva no es solo para el creyente que está siempre con el saco y la corbata en la iglesia aplaudiendo, sino que es desde el inicio de todo aquel pecador que llega y se arrepiente y comienza una vida en el Señor. Tal cual. Tal cual. Inclusive es interesante porque vos fíjate cómo tristemente se ha llevado la discusión a la parte equivocada del texto, ¿no? Porque dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, pero nunca dice que ya han cambiado totalmente su manera de ser y demás. De hecho, está hablando de un punto de inflexión, un momento de cambio, ¿sí? Dice, antes eras esto, ahora fuiste limpiado, perdonado de todo lo que hiciste. Bueno, viene una vida nueva, ¿sí? Has sido justificado. Vamos a desarrollarla. De hecho, lo que sigue desde el verso 2 en adelante habla de eso, ¿no? Dice, bueno, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Dice, yo no me voy a dejar dominar de todas esas cosas que podría hacer, pero que no son convenientes hacer. Es decir, ahí está hablando precisamente de ese proceso mediante el cual nosotros vamos siendo transformados, santidad progresiva, entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas, cambiando nuestra dinámica en nuestra vida. Yo sé que muchos estarán pensando que somos medios herejes, pero yo los invito a que nos cambien la herejía del pensamiento con la palabra de Dios. Es simple. Dios perdona todo pecado, no importa cuál sea. Y la transformación es progresiva. Yo siempre, a aquel que acusa, le hago la misma pregunta. ¿Vos seguís mintiendo? Y digo, no me mintás ahora. Le hago la broma, ¿no? Como diciendo, a ver, bueno, pero hay mentiras piadosas, mentiras que bueno, el Señor, pareciera que el Señor eso lo entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que vos sigas mintiendo, que seas un chismoso, que seas un mal hablado, que digas malas palabras, pero de repente la otra persona, porque tiene otras acciones o viene de otro contexto, esa es mala? Yo no, lo mío es entendible, vos sabés cómo lucho con las malas palabras, con los malos pensamientos. Escúchame, para Dios todo es exactamente igual. Tenés que ser transformado tanto vos como aquel que tiene una elección sexual totalmente distinta. Necesita el acompañamiento y el proceso, no de imposición, sino de comprensión, que no se la doy yo, sino que se la da el Espíritu Santo. La palabra es clara, el Espíritu Santo nos guía al conocimiento de la verdad para salvación, pero también al entendimiento de la verdad, no solamente para salvación, sino para esa santidad progresiva en la cual Él va obrando en nosotros y a través de nosotros. Estaba pensando mientras decías eso, ¿no? Dos cosas, una me acordé y la otra que se me está yendo, pero la principal es que muchas veces depende el lugar en donde nos colocamos y de ahí juzgamos. Porque pasa que el cristiano muchas veces se olvida de dónde viene, de dónde salió y en dónde tiene que estar. Porque el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Así dice el Señor.
Si dice que habla de mansedumbre, habla de humildad, ahí es donde estamos errando. Esta era la segunda. Y la segunda es que la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Entonces, el problema es que si nosotros realmente hemos madurado y podemos confrontar lo que se venga, porque así como una persona que esté en el homosexualismo y necesita de la gracia de Dios, así también como un ladrón, así también como el que tiene el corazón destrozado, así también como el que llegó y escuchó y se convirtió, o el más justo visto por los hombres. El problema es que si los hermanos que integran la iglesia están preparados, y entonces ahí es donde viene otra vez este punto, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué lugar estamos? Si estamos firmes en la palabra, ¿tenemos miedo de caer o tenemos miedo al que dirán? Jesús no tuvo ese miedo. Y la Biblia, si no, tendríamos que hacer una autorrevisión y ver donde dice que Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, entonces podríamos sacar el todo, sacar mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna, y buscaríamos los que elegimos. Porque fíjate, yo noté algo en los talleres de evangelismo, Nelson, y esto le va a doler a algunos también. Se hace taller de evangelismo en las iglesias y todos, viene fulano, viene mengano, preparamos y salimos y taller de evangelismo. Pero observo que cuando salen, van a las mejores casas, van a las personas mejores vestidas, pero jamás se integran en un grupo donde hay 2 o 3 borrachos tomando a linchera. ¿Por qué? Porque hay un problema yo creo que el problema está en no sé si sería una mala conversión o una mala actitud en la cual no le hemos entregado ese lugar a Dios. Sí, es interesante, ¿no? Porque a veces cada persona es un mundo en función de su pensamiento también, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de cosas, ¿no? En primer lugar, el no entender que la religiosidad o el costumbrismo no nos lleva absolutamente a ningún lado, ¿no? Entonces, es como que se beatifica o se santifica aquello que no tiene razón de ser, como por ejemplo un espacio físico. Entonces, en ese lugar, aparentemente todos debemos dar apariencia de piedad, y nos olvidamos que, como dice en la palabra, ¿no? Damos apariencia de piedad cuando nos congregamos, pero cuando salimos de ahí sigue la otra parte de lo que dice la Biblia, ¿no? Con sus hechos la niegan, ¿no? Y a veces tristemente con los hechos adentro, porque de hecho tenemos el gran conflicto de la mentira en boca de todos. Vos mismo la dijiste, ¿no? Las puertas están abiertas para todos. Mentira. Es mentira. Las puertas no están abiertas para todos. Porque si estuvieran abiertas para todos, no habría ningún hermano que mire mal a la persona que viene vestida de una manera extravagante o de una manera que no estamos acostumbrados a ver, o lleno de suciedad, o borracho, o trasvestido y demás, ¿sí? Si estuviese abierta realmente para todos, nadie se daría vuelta a mirar ni lo miraría mal, sino que todos correrían a saludarlo, a darle la bienvenida y a pedirle que se sienta al lado de ellos. Entonces, vamos a ser sinceros, o sea, la hipocresía prima en los dichos de las diversas congregaciones. Sean sinceros, no están abiertas para todos. Yo he estado en lugares donde ingresaban personas vestidas de determinada manera que indicaba automáticamente, todos sabíamos que pertenecían a una secta, y automáticamente el que estaba hablando cambiaba el mensaje y hablaba en contra de lo que ellos creían. Y después me dicen que la iglesia es puertas abiertas. Mentira, no puedo creerlo. Me hiciste acordar, ¿puedo cometer un sacrilegio? Dale. Un poeta
contemporáneo, considerado poeta contemporáneo, no voy a dar el nombre, pero dijo, tanto tienes, tanto vales. Que es una frase que ya viene de hace mucho, pero lo puso en 2 canciones. Qué importante que es a veces conocer realmente al Señor y conocer el poder que Él tiene y el poder que nos sostiene a nosotros. Porque ahí es donde nosotros vamos realmente a hacer la voluntad de Dios, vamos a ser temerosos de Dios y vamos a caminar sin flaquear, sin errar, y vamos a tener los conceptos mucho más claros, conociendo el poder de Dios, sabiendo que nos sostiene. Pero si en un momento comenzamos siguiendo la tradición, o como conozco a algunos que dicen por ahí, no, yo sigo por la memoria de fulano, de mengano, porque, y bueno, no estamos siguiendo a Dios, sino que estamos siguiendo al hombre. Y siguiendo las costumbres del hombre. Y eso es interesante porque volvemos a lo mismo. Es bueno hacerse un autoexamen, ver dónde estamos colocados y volver a la cruz de Cristo, ¿no? Y si volviéramos a la cruz de Cristo, nos encontramos con el primer gran dilema. Una persona ensangrentada, condenada, colgada en una cruz, que maldecía a Jesús, y otra que la condición de Jesús lo hizo reflexionar, y Jesús no lo desechó. No le dijo, primero anda a pedirle perdón a todos los que le hiciste daño, a los que los robaste, a las personas que le hiciste la cabeza para que se levantaran en armas contra el imperio. No dijo nada de eso. Fue automático. Si Dios obra de manera automática. Nosotros predicamos ese evangelio, pero no lo vivimos. No lo vivimos. Todo lo contrario. Condenamos de manera automática. ¿Sabés que vino algo a mi mente de algo que es muy común, sobre todo cuando hay organizaciones grandes y uno profesa una cierta comunión entre iglesias de la misma denominación, pero hay algo que yo noté que se llama recelo por pasado, presente, futuro, palabras, costumbres, pero que genera un recelo. Y la pregunta para tirar en la mesa, ¿el recelo es pecado? No hablo de celo, ¿no? Del celo que uno dice, sí, bueno... Sí, pero es un poquito diferente el tema del recelo, ¿no? Totalmente, sí, o sea, el celo en exceso, ¿no? Sí, es totalmente pecado, porque, a ver, nosotros, si miramos lo que significa recelar y tener recelo, ¿no? Tengo el diccionario acá abierto, la Real Academia Española, que dice que es temer, desconfiar, sospechar, y mira, es interesante, ¿no? Porque cuando se usa también como verbo, ¿no? Pone un ejemplo acá que no lo voy a mencionar porque no quiero que nadie se asombre, pero sería incitar, ¿no? Incitar a algo, ya preparado de antemano, algo que yo quiero que se haga. Y en cierta medida, aun cuando ahí utiliza esa expresión de recelo en función del apareamiento de las especies, en cierta manera lo usamos mal en función de que se ponga a la par el pensamiento que pueda atraer la otra persona al lado del mío, sin importar si tengo razón o no. Yo estoy induciendo a que si no hace lo mismo que yo hago, que yo digo, está mal, ¿sí? Está en discordancia con lo que estamos nosotros profesando, haciendo y diciendo, y no tiene totalmente nada que ver. De hecho, la razón es un atributo brindado por Dios que nos permite y nos debe mover a nosotros
a pensar, a tener nuestro juicio crítico. Es decir, ¿cómo puede ser que alguien me diga que algo es de determinada manera, no me lo explique y yo lo crea? No. De hecho, toda persona que se encuentra con el Evangelio de la cruz tiene racionalmente un sinfín de cuestionamientos, ¿sí? De cuestionamientos en función de la razón. No puedo entender por qué si Dios es amor permite la maldad, ¿no? Algo que cuestionan automáticamente. Si Dios es uno, ¿por qué hay tantas religiones, etcétera, etcétera? Pero ¿por qué cuando te dicen que si no vas vestido de determinada manera no está bien, no pedís explicaciones? Y cuando te dan las explicaciones bíblicas no te sentás a estudiar. Cuando la misma Biblia te dice que habían hermanos en Berea que le decían todo lo que querían, ellos lo escuchaban, pero después chequeaban si las cosas eran así. Es decir, no, ¿te gusta comprar buzones? Y a nadie le gusta. Bueno, pero en el aspecto litúrgico o congregacional, hay iglesias que, o hay grupos de personas que se juntan y se aceptan de acuerdo a la cantidad de buzones que han comprado o no. Buzones de la ropa, buzones de la forma de hacer las cosas, de las apariencias, pero cero Biblia, cero lo que Dios demanda de uno. Qué bueno, porque mientras estaba siguiendo alguna de las, ¿cómo se llama? De la definición y algunas palabras que son, ¿cómo se llama? Uy, se me hizo la laguna. Empujame a ver si sale. Derivados. Hay que reconocer la edad. Derivado, de la edad, no lo dudo. Hay una que dice, entre todas, dice desconfianza, sospecha, suspicacia, temor, prevención, mosqueo, cuidado, malicia en el recelo. Y fíjate que actuamos con malicia. Entonces, esa situación ya tendría que ser una situación netamente de pecado por un corazón malicioso cuando queda el recelo de una persona y que no aprendió o no recibió el perdón de Cristo, no se siente perdonado y no lo pone en práctica. Sí, hay mucho de eso, hay mucho de todo, ¿no? Hay mucho de todo. Hay mucho de todo, sí. Bueno. Fundamentalmente de falta de compromiso en función de crecer, de leer, de averiguar, de indagar, de profundizar. Así que debemos saber entonces que en este punto 5 que estábamos hablando hablan ellos de la inclusión de la Agenda 2030, de la inclusión, es importante saber de que nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo, la iglesia tiene que estar abierta y tenemos que confiar en el poder de Dios, en el poder transformador, por eso es el mensaje del Evangelio, pero no tenemos que apresurar los tiempos, no tenemos que cambiar a las personas a palazos, decir, bueno, a ver, venga el hermano más grandote, si no tengamos seguridad privada y transformarlos. Hay unos videos que hacen los jóvenes, no sé si lo viste en Instagram, que dicen, bueno, vamos a invitar a un joven a la iglesia y salen como 5, le ponen una capucha, le atan los pies, le atan las manos, lo meten dentro de la iglesia, dicen, y todos están contentos y le enseñamos a cantar. Y lo amenazan para que él aplauda, le pegan y le hacen un montón de cosas y dice, bueno, y así terminó la vida. Claro, y es algo cómico, pero da una imagen similar a lo que a veces hacemos nosotros en el supuesto evangelismo cuando queremos transformar a las personas por la fuerza. Y ahí es donde cometemos el error, ¿no? Creo que esto quedó muy claro. El punto número 6. También como para cerrar eso, tener en cuenta de que aun cuando hay machismo, vamos a ser sinceros, dentro de muchos grupos de congregaciones, eso no quiere decir que Dios sea machista.
que en la Biblia encontremos el concepto de que el hombre es cabeza de la mujer, tiene una explicación que poco se da. De hecho, cuando vamos a Génesis, Dios iguala en responsabilidad al hombre y a la mujer, ¿sí? En responsabilidad en cuanto a las acciones a hacer. A los dos le dice, creced, multiplicaos y gobiernen la tierra, ¿sí? A los dos, no se lo dice al hombre. Ahora, cuando peca Eva y peca Adán, Dios ¿a quién llama? Al hombre. Y hay una razón por la que llama al hombre. Y de hecho, cuando Pablo escribe diciendo que el hombre es cabeza de la mujer, dice así como Cristo lo es de la iglesia, da una razón. Y no es la razón de que el hombre mande y la mujer obedece. No, nada que ver, ¿eh? No, cuando habla de sumisión al hombre, porque habla, es cierto, dice que la mujer debe someterse al esposo, pero también dice que debemos someternos los unos a los otros. No hay cuestión de género ahí, ¿eh? Debemos someternos los unos a los otros, pero más por sobre todas las cosas, someternos a Dios. Explica por qué esa expresión el hombre es cabeza de la mujer. Y es una cuestión creacional, no es una cuestión de machismo, ¿sí? No es una cuestión de género, porque dice, porque la mujer proviene del varón y no el varón de la mujer. Nos decimos, ¿cómo puede ser? Si yo soy varón, pero yo nací de una mujer. No, bueno, pero el primer ser humano creado es un hombre, y a causa del hombre, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, creó a la mujer. ¿Por qué Dios le pide respuesta a Adán si la que pecó fue Eva? Primero fue Eva. Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué no se lo pidió a ella? Y por esta razón, porque Adán cae y Adán fue creado primero. Es decir, él tiene la responsabilidad, ¿sí? Porque Eva fue creado de un hueso de Adán, mientras que Adán fue tomado del polvo de la tierra, ¿sí? De algo creado directamente por Dios. Eva sale del hueso. Entonces de ahí viene la dinámica de Dios en función de la iglesia. ¿Por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Y porque la iglesia proviene de la sangre de Cristo, de la obra de Cristo. Es decir, de ahí viene nuestra redención, nuestra salvación. Por lo tanto, no es machismo, ¿sí? No es machismo, es un orden, en primer lugar, creacional. Creacional. Por lo tanto, en un hogar, el primero a quien Dios le va a pedir cuentas de todas las decisiones y demás es al hombre, pero eso no quita la responsabilidad de la mujer. Ni quiere decir que el hombre decide para que la mujer acompañe. No. La sumisión es la acción mediante la cual yo actúo bajo una decisión tomada en consenso. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, volvemos a Génesis, ya no son más dos, sino que son uno. Es decir, no decido yo, ya no cuando hablamos a los matrimonios siempre decimos lo mismo. El yo cambió desde el momento en que me uní en matrimonio. Ese yo no soy yo y ella. Somos uno. Una unión de carácter indivisible, no habla de sexualidad, aunque muchos usan ese versículo para hablar de sexualidad, no, habla de una unión de carácter integral. Por lo tanto, si no hay consenso, ese hombre es un machista y está totalmente en pecado, ¿sí? Porque no entendió el modelo de Dios. Son uno, es decir, mi decisión, mi pensamiento incluye el pensamiento de ella, porque ella soy yo y para ella debe tener ese mismo sentir. Él soy yo. Pero cuando nosotros nos imponemos, estamos errando el blanco, estamos pecando. Y obviamente es ella, soy yo. No es ella y yo. El yo la incluye a ella. El yo de ella me incluye a mí. Totalmente. Es interesante porque no avalamos el autoritarismo del varón o del hombre en las iglesias. Dios no lo avala como autoritarismo.
¿Y de dónde lo sacamos? Yo creo que la Reina Valera 1960 en este caso lo explica muy bien. Efesios 5:21 dice clarito, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está hablando los dos, ¿no? Los dos sometidos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y después habla que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eso. Así, y qué interesante porque el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, yo creo que justo esos 3 puntos importantes que estabas explicando, Efesios los tiene marcado, nomás que parece que cuando se cuentan los versículos, el 21 no existe. No. Arranca no existe el 21. No. Es como en algunos pasajes de doctrinas que a veces se ponen, que se sacan algunos pasajes y se desvirtúa todo, ¿no? Qué bárbaro. Vamos al punto número 6. Estamos analizando punto número 6 de la Agenda 2030. Agua limpia y saneamiento. El enunciado es asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, garantizando un acceso equitativo a servicios básicos. Bien, recién hablábamos ¿qué dice Dios en base a esto, ¿no? Dios enfatiza la importancia del cuidado de la creación y el bienestar de la humanidad, ¿sí? En Génesis 2:15 dice que puso al hombre, y ahí hombre no es varón, la palabra en el original es Adam, que es al ser humano, al hombre y a la mujer, en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, ¿sí? Y lo cuidase. Es decir, está hablando en cierta medida de el cuidado del agua y del medio ambiente. Por lo tanto, como iglesia, Dios mismo dice, más allá de como iglesia, es que el cuidado del agua y el saneamiento en todos los aspectos, aunque hay otro punto que vamos a desarrollar después que especifica el cuidado del medio ambiente, es algo que nosotros avalamos 100%. De hecho, el agua es vital para la vida. Por lo tanto, debemos de procurar el cuidado del agua, y hablando fundamentalmente en función de la contaminación, ¿sí? Debemos cuidar. Estamos en contra de todo lo que sea contaminante para el agua. Generalmente parte de la minería o la minería antigua generaba mucha contaminación porque en especial los metales preciosos se extraían con arsénico, ¿no? Arsénico y agua, y eso vertido en tierra comienza a escurrirse, llega a las capas, contamina el agua y obviamente eso impide que haya un saneamiento del agua. Siempre llega tanto a los peces, a los animales que beben el agua, como también a nosotros como personas. En cuanto a que llegue a todas las personas, la iglesia en distintas denominaciones procura constantemente, tiene llamados ministerios. Para aquellos que quizás nos oyen y no saben, ministerio es servicio o actividad de servicio al prójimo, que está enfocado precisamente en poder permitir que todas las personas, sin importar el lugar donde vivan, puedan tener acceso a agua limpia, a agua potable, para poder desarrollarse. De hecho, nuestro cuerpo es fluido líquido, o humores, como se les llama fisiológicamente, en un 60%, si mal no recuerdo, por lo que el agua es vital, y es vital que dejemos la bebida gaseosa
y bebamos más agua. De hecho, la bebida gaseosa trae muchas enfermedades y el agua es lo más sano que podemos beber, ¿sí? En eso estamos 100% de acuerdo, en el cuidado y en procurar que el acceso sea masivo. Mirá lo que nos dice Éxodo capítulo 23, versículo 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Mira qué interesante. Mira qué interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Tal cual. Dice, viene a mi mente, ¿no? Algo que decía el sabio Salomón, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás, ¿no? Si bien hay un contexto histórico para todo esto, ¿no? Que es algo que, según algunos comentaristas, hacían los judíos estando esclavos en Egipto, porque cuando venían las restricciones hasta les faltaba comida, ¿no? Entonces guardaban algunos granos de trigo y lo tiraban a la orilla del río y dejaban que el río se lo llevara, ¿no? Y después, cuando venían las restricciones, salían los niños y las mujeres a la vera del río buscando dónde esa semilla había parado en la orilla y había germinado y podían recoger trigo. Y bueno, a eso hacía referencia Salomón cuando dice: echa tu pan sobre las aguas. El trigo, después de muchos días, si caminas y lo buscas, dice, lo vas a recoger, ¿no? Y qué mejor que el agua limpia para que todo ese proceso de germinación y demás se produzca. Datos curiosos. Datos curiosos. Y bueno, y acá dentro también de esto entendemos que estamos en los últimos tiempos. En algún momento, y ya se está viendo la contaminación del agua, la escasez del agua, y esta gente está tratando de querer mostrar algo de modo universal para controlar el agua, que es un recurso gratis de parte de Dios para la humanidad, pero lo pagamos. Ese es otro tema, que eso no vamos a entrar porque si no nos cancelan el programa. Pero hay otra agua que es interminable y es la del Señor, ¿no? Juan capítulo 4, versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. NBI, ¿no? Estoy leyendo la versión NBI. Tal cual. Tan vital es el agua que se compara la Biblia, la palabra de Dios, como el agua, ¿no? Y que precisamente tomando de ella nutrientes solamente podemos crecer. Decía el salmista en el Salmo 1, que aquel que amando la ley de Dios y poniéndola en práctica, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, estará siempre verde, su hoja no caerá y dará su fruto en su tiempo. Es importante la cosa que me diste, Nelson. Estará siempre verde, dijiste, ¿ves? Ahí tiene una buena excusa los maridos cuando las mujeres le dicen, ¿por qué no maduras? Y porque estoy nutrido. Estoy verde, todavía estoy verde. me matan acá. No va, entonces, ahí, esa enseñanza no va. Esa no va. No, yo no te acompaño en esa, no. Eso se llama preservación de vida, ¿viste? No te acompaño. Bien. Borramos, volvemos atrás. Vamos al número 7, ¿adelantamos? Adelantamos. Energía asequible o accesible y no contaminante. Dice el enunciado de la ONU que promueve el acceso a una energía accesible, fiable, sostenible y moderna para todos, así como la transición hacia fuentes de energía renovables. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el cuidado del agua permite que en el transcurso de los tiempos, en el avance de la ciencia, podamos tener una energía distinta, una energía que proviene primariamente del agua, pero que con el avance también de la ciencia, hoy en muchos lugares se obtiene
no contaminante a través de el viento y también a través del sol. Estamos totalmente de acuerdo en todo lo que sea para el cuidado del planeta. Es algo que como iglesia, a la luz de las Escrituras, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y si es barata, mucho mejor, ¿no? Claro. Que es algo con lo que estamos teniendo problemas, ¿no? Que de hecho nos hemos acostumbrado también a pagar una energía que en realidad no es el costo real que tiene, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Debemos aprender a ser cuidadosos y a promover y cuidar la energía. Apagar la luz cuando no estás ahí. El tema de la energía, tan interesante, porque también si hablamos de energía, hablamos también de aumento de ciencia, ¿no? No recuerdo, ahora voy a chequear antes de hablar, así no adelanto nada. No sé si habla de la ciencia con respecto a ver, dame un segundito. Porque después de esto viene mucho sobre el consumo y todo eso. Pero venía esto a mi mente por un pasaje de Daniel, en donde nos habla de que la ciencia va a aumentar. Y muchas veces comparamos ese pasaje con que va a aumentar la ciencia, y Daniel capítulo 12, versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban de pie, el uno. Muchas veces este pasaje se lo ha relacionado, pues está relacionado con el tiempo del fin, y está relacionado también con negar la existencia o la eficacia de la existencia de Dios, combatir la ciencia contra la palabra de Dios, ¿no? No sé, no vi si hay algún enunciado que hable de la tecnología. Yo creo que sí, tiene que haber algo porque, bueno, se cree, inclusive hay noticias de conspiración, vamos a aclarar, hay noticias de conspiración en las cuales dicen que nosotros vamos a ser en algún momento gobernados a través de hologramas, a través de ciencia puesta. Viste que hoy están los anteojos de realidad virtual, nos darán anteojos de realidad virtual para andar, según algunos temas conspirativos que hay. Se habla de un chip que ya se está probando, que este chip se está probando implantado en el cerebro para que personas con algún tipo de discapacidad en su cuerpo puedan funcionar mejor. Bueno, por ahora lo tomamos como algo conspirativo, no sabemos si va a pasar o no, pero lo que vemos acá que la Biblia nos advierte de un aumento muy importante de la ciencia, y seguramente esto también trae un consumo interesante en lo que va a ser la energía. Es interesante. A ver, vos fijate en función de las marcas, ¿no? Yo siempre cuando empiezan, no soy simplista, de hecho el que me conoce sabe que procuro siempre buscar un poquito más allá, pero hay una cuestión comparativa que podemos hacer, ¿no? Ese miedo, inclusive recuerdo con las vacunas que decían te inyectan un chip y ya está, mirá si te marcan. A ver, la marca está en relación a aquellos que estén en la gran tribulación. No vamos a entrar en temas escatológicos ahora, ¿no? Pero hay cuestiones que son más de Hollywood que de Biblia, ¿no? De hecho, hay una marca que yo te invitaría a ver si me la podés mostrar vos, ¿Sí? Matías, porque sé que la tenés. Porque la expresión en el original es eso, es una marca, es una marca de sello de anillo real, ¿no?
dice que hemos sido sellados, tenemos la marca del Espíritu Santo, ¿sí? Que es la garantía de que somos hijos de Dios y que es la garantía de nuestra herencia. ¿Me la podés mostrar? Sí. No, si me la podés mostrar la marca, ¿dónde la tenés? Ah, Eso está en Efesios 1. no, yo pensé que me decías en mi testimonio. Pero es subjetivo. ¿Dónde veo tu testimonio? ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está la marca? Claro. Es una cuestión de fe, es una cuestión de lo que yo creo. Cuidado con eso, porque todos están esperando algo literal, cuando también literalmente dice que estoy marcado y yo no me encuentro la marca. No me la encuentro literalmente, pero está en mí. Estoy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuidado, que eso está dado en función de lo que creo. Cuidado con lo que nosotros también, dónde vamos poniendo, ¿sí? Es decir, a ver, yo tengo el Evangelio, tengo la obra de Cristo, tengo algo que lo entiendo, me gusta, y entonces, bueno, yo voy detrás de esto. Ojo, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Por qué? Porque si lo crees, es la única manera de que vas a ser librado de la condenación eterna. ¿Sí? Dice claramente Juan en la primera carta, capítulo 5, si mal no recuerdo, ¿sí? Que la victoria la tiene el que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Creer implica arrepentimiento, creer implica confesión para perdón de pecados, creer implica ser marcado, ser sellado con el Espíritu Santo. Y yo todavía no me encuentro ese sello, pero sé que lo tengo. ¿Y cuál es, va a ser, o qué es lo que va a ser lo que te condena? Y no haber creído. Lo dice claro en Juan capítulo 3. Dice, yo no he venido a condenar al mundo, pero el hombre se condenó solo cuando no creyó. Y el creer no es decir yo creo en Dios. Porque el decir yo creo en Dios, dice claramente Santiago, genial, yo te aplaudo, dice Dios. Pero ¿sabe qué? Los demonios creen y tiemblan. El creer implica identificación de mi condición ante Dios, reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz, arrepentimiento de mis pecados y clamar a Dios por perdón. Y eso es creer. Y en ese clamor sincero por perdón, soy sellado por Él. ¿Dónde está? No me lo encuentro ni me lo voy a encontrar nunca. Ahora, deja de fantasear con los chips, con las vacunas, con todas esas cosas raras, cuando es una cuestión que comienza y termina en lo que creo. En lo que creo. Cuidado. Tal cual. Voy a hacer una pequeña aclaración, pero no sé que mientras vos hablabas me reía, porque me están cargando acá. Pero yo les voy a explicar lo que acabo de hacer. Porque yo te dije en el testimonio, ¿no? Te lo explico en fotos, se lo explico acá porque estoy peleando con la gente que está acá atrás, acá en el estudio nuestro. Yo tiro un centro para que pueda dar la explicación, Nelson. ¿O no? Sí. Qué bárbaro esta gente, mirá. Son terribles los hermanos. Menos mal que son hermanos en la fe y no son enemigos ustedes, ¿eh? No sé cómo actuarían como enemigos. Ahí nos está saludando Vanessa. ¿Para qué querés enemigo? Claro. Nos está saludando Vanessa desde la ciudad de La Banda. Le mandamos un saludo muy grande también. Y también Huguito Ponce, que hace unos 3 semanas atrás nos estuvo acompañando acá en la congregación. Él es discípulo directo de David Juárez. Qué personaje había allá en Santiago del Estero, ¿no? Qué personaje. Aunque qué personaje es de acá de Entre Ríos, pero hay personajes, allá pueden hacer una banda, ¿no? Qué personaje. Hacemos una grande a los hermanos de allí de Calle Andes. Los conozco, los aprecio mucho, por eso es la broma, ¿no? Se ríe
Huguito. De paso voy a invitar, no sé si alguien quiere subir, antes que continuemos con otro punto más, si alguien quiere subir, hacer alguna pregunta, ahí están algunos hermanos, no hay ningún problema, me avisan, quiero subir y les paso el link. Ahí escriban en la caja de comentarios. Quiero subir, quiero preguntar, y lo ponemos acá en A Biblia Abierta para charlar un poquito, compartir, o inclusive si quieren saludar, no hay ningún problema, ¿eh? Los estamos animando. Pasamos el 7, ¿verdad? Mientras escriben. Exactamente. Vamos al 8. Creo que en Santiago del Estero no va a funcionar el 8. Ah, menos mal que lo dijiste vos, porque si no a mí me van a hacer un juicio los hermanos, ¿no? Claro, yo lo digo directamente. Trabajo decente y crecimiento económico. Decentes, hablamos de trabajo en Santiago, no. No funciona. Es trabajo. Bueno, el enunciado dice, promueve el crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como el trabajo decente para todos, erradicando el trabajo infantil y la discriminación laboral. 100% de acuerdo, a pesar de que los santiagueños no estén muy de acuerdo. Yo anoté 2 versículos ahí al margen como para mostrar que Dios está de acuerdo, y de hecho es un principio bíblico. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que alguien que no ha creído. Por lo tanto, no nosotros, sino Dios está totalmente de acuerdo con eso. Después en 2 Tesalonicenses 3:10 dice algo interesante, ¿no? El que quiera comer, que trabaje. El que quiera comer, que trabaje. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, no hay problema. Dice, no quiere trabajar, no hay problema, pero no comas tampoco. Dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Por eso yo trabajo. Y das trabajo. Si pregunto a algunos ahí, seguramente van a decir, y el trabajo que da, ¿no? Gracias a Dios se acaba de ir mi señor, menos mal. Es decir, estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Obviamente que entendemos la situación del país y demás, pero una de las muestras de fe, vos mencionabas testimonio hace un ratito. Bueno, la mejor muestra de testimonio es al menos buscar trabajo, y si lo encontrás no lo devolvás, como decía la Andricina, ¿no? La Andricina decía que el santiagueño es el argentino más honesto, porque si encuentra trabajo lo devuelve, dice, porque dice, él le enseñaron eso. Es algo que manifestamos haber creído precisamente teniendo acciones proactivas en función de lo laboral, ¿no? Y podríamos mencionar tantos versículos, ¿no? Cuando habla de cómo debemos comportarnos con nuestros jefes y cómo debemos comportarnos si somos jefes, ¿no? Siendo siempre ejemplos y dando buen testimonio de eso. Bueno, vos viste que el tema laboral es un tema muy finito, ¿no? ¿Por qué hoy por hoy? No sé si escasea, porque si nosotros vemos, por ejemplo, a ver, voy a buscar un pasaje, a ver si lo encuentro, porque a veces el tema laboral también depende de una persona, de la iniciativa que tenga para trabajar. Porque hay personas que no trabajan, no porque no puedan, sino que no trabajan porque no quieren. Hay gente que tiene las condiciones
físicas, la edad, la fuerza, pero simplemente no quieren. Y eso es tremendo, ¿no es cierto? Y por ahí cuando uno se acostumbra a que constantemente le faciliten las cosas, vamos a ser suavecito porque tampoco quiero que me pongan en áreas políticas, se malacostumbran y cuando hay que poner el lomo no lo ponen, ¿eh? Se viven quejando. Tal cual. Eso es tremendo, ¿no? Pero yo creo que todo está también en el proceso de nuestra mente de cómo asimilamos la vida, ¿no? Y cómo la aceptamos también. Eso es muy importante. Porque, a ver si encuentro un pasaje que a mí siempre me llamó la atención. Hay un comentario interesante, ¿no? Dice, trabajan como ovejitas y comen como lobos, dice, en Santiago. Yo creo que debe estar diciendo Huguito, porque por ahí a veces cuando se hace alguna reunión especial, dicen, no, tenemos reunión, vamos a la canasta, llevan capaz que eso pasa en todos lados, ¿no? 2 porciones de pizza y son 60, ¿viste? Y siempre hay uno que carga con el todo, y después cuando van se comen como si pasarían como un arado, ¿viste? Le mandan todo así. Y algunos quedan sin comer. Acá está Marcos capítulo 14, versículo 7. A ver, ¿qué versión es más suave? Es palabra del Señor. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. La expresión, obvio que podríamos entrar en el contexto, ¿no? Pero esta verdad que dice el Señor, a los pobres siempre los tendréis, yo creo que viene por una cuestión de que volvemos a lo mismo. Puede ser que el sistema absorba, como pasa un sistema de gobierno que absorba y no todos tengan esté regulado para que todas las personas estén bien, o también una cuestión personal. Hay personas que a veces estás charlando y te dicen, no, mira, no hay trabajo. Y bueno, mira, te consigo un trabajo, sí, te consigo un trabajo para que empieces. Te consigo un trabajo de mozo. Y no, yo mozo no quiero ser. Yo quiero ser presidente. ¿Te capacitaste? No. Y bueno, a veces para alcanzar metas, yo creo que está en la mente de uno también, ¿no? De alcanzar metas hay que empezar siempre de abajo. No se puede empezar. Una vez mi hermano dijo, no podés poner el techo si no tenés los cimientos. Eso cual, sí. Sí. Sí, es algo tristemente cultural y es algo en lo que tristemente no se trabaja en las asambleas, y es algo vital porque hace precisamente, la Biblia lo dice, el que no procura proveer es peor, dice, no dice es igual, dice es peor que un incrédulo, que alguien que no cree. Estoy invitando a alguien. Ahí lo estoy desafiando, le estoy pidiendo colaboración a Huguito, que lo hable a David, que suba. Le mandé mensajes, señales de humo. Vamos a ver si sube. Te iba a hacer sorpresa, pero ahora voy a doblar la apuesta. Lo queremos a David Juárez acá en esta noche. Sí, sería buenísimo. Muy bueno que se sume. No, mira, está sin teléfono, dice. Bueno, congregación de Calle Andes, vamos. El pastor necesita un teléfono. No me invita malo, hermano. Bueno, vamos con el 9. 9. El título es Industria, Innovación e Infraestructura. Si busca fomentar la innovación y construir infraestructuras resilientes y sostenibles para promover el desarrollo económico y social.
Bien, está relacionado con el trabajo, ¿no? O sea, el desarrollo industrial, la innovación y la infraestructura generan trabajo, ¿no? Y también debemos tener en cuenta que Dios mismo fomentó y dio capacidades a personas especiales a fin de diseñar e innovar, ¿sí? En todo tipo de ciencia, dice allí, cuando les encarga el tabernáculo de reunión, ¿no? A personas les dio capacidades especiales para precisamente innovar y construir una infraestructura que fue diseñada para la habitación de Dios en medio del pueblo, ¿no? Como un modelo, una idea, una imagen de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, en función de lo que es en especial la innovación, todos tenemos capacidades, absolutamente todos. Algunos pueden ser formados de mayor medida y otros menos por los estudios, pero todos tenemos la capacidad. La creatividad es algo que Dios nos ha dado a través de esos atributos comunicables que no nos hacen igual a Dios, pero sí nos permiten tener una capacidad de crear, ¿no? Y en esa creatividad, bueno, la parte de industria, infraestructura, de lo laboral, también está, ¿no? Es decir, todos tenemos capacidad para hacer algo. Vos sabés que me estoy riendo. Te cuento una anécdota como para matizar un poquito hoy, ¿no? Una vez estaba haciendo una división en mi casa y tenía los materiales, pero no tenía el dinero para pagar a un albañil. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerla. No es tan difícil. Me puse a observar, me compré una plomada, me compré una cuchara de albañil, balde, todo preparado, ¿viste? Y me hice, Nelson, una pared que ni el mejor albañil lo hizo. Con ladrillos que son rectangulares, yo le di una forma redonda así de panza única en el medio. Única, no te imaginás vos. Cuando ya iba a 3/4 de la pared, que la pared habrá tenido cerca de 3 metros, ¿no es cierto? Ya se están riendo acá. Viene un hermano y encuentra, porque claro, yo siempre observaba que cuando hacían una pared, cruzaban un hilo que era para llevar la guía, ¿no es cierto? Pero claro, yo no sabía que era un hilo aparte de la plomada. Entonces yo cuando compré la plomada vino con un hilo y dije, este es el hilo. Entonces, ¿qué hice? Trae un cosito cuadrado, que es ese cuadradito, se lo apoya en la pared y se deja colgar la plomada para que la plomada dé veamos el nivel, ¿verdad? Bueno, yo no, yo hice el cuadradito, esta es la traba. Entonces lo até en un palo y la plomada la mandé así, la enterré en el piso. Y bueno, no, pero ¿qué pasa? Que yo quería innovar. Entonces quería que la pared salga así. Entonces cuando la pared de lo bien que venía derecha, en un momento tomó una panza, pero en el medio, como si le hubiesen puesto, hubiesen puesto una pelota y se haya construido alrededor de la pelota. Un espectáculo, ¿viste? Que después cuando se la revocó, me sacaron el adorno, ¿viste? Lo dejaron recto porque decían que no iba así, pero bueno, no me entendieron. Un artista incomprendido. Totalmente. Así que me dijeron, dedícate a la música, dedícate a otra cosa, no hagas paredes vos, me dijeron. Tremendo. Bueno, vamos a hacer ¿llegamos al 10? ¿O lo dejamos para el próximo y saltamos a otro tema? Como quieras, no hay problema. A ver, vamos a ver la hora, para que vea la hora. Estamos ahí a cerquita, 12 minutos. Bueno, igual lo podemos extender, no hay problema. A menos que tengas hambre vos. Hay un tema interesante, ¿no? Que esto también lo podríamos desarrollar junto con otras áreas más. Pero hay un tema que justamente te charlaba a veces. Yo lo voy a hacer sonar fuerte para
en algún momento se tome conciencia porque estuvimos hablando inclusive temprano cuando hablamos de la desigualdad y estuvimos hablando de género y todo eso. Yo pensaba, voy a usar esta palabra que es fuerte, en la discapacidad que muchas veces tenemos en la iglesia para enfrentar diversos temas. Es triste cuando hay personas que sufren depresión, ataque de pánico, sufren, no sé, cualquier otro problema y corren a algunas de nuestras iglesias y no son recibidos porque no se sienten capaces de recibir personas así. Esto es algo triste y lamentable porque ahí nos damos cuenta de que a veces nos llenamos de cursos, nos llenamos de boca hablando de la doctrina del Señor, predicando el Evangelio todos los domingos. Muchos firuletes le ponemos a los ministerios, pero hablar o tratar con una persona que realmente necesita, ahí yo creo que muestra realmente el estado caótico que se encuentra en las iglesias, lejos de hacer fielmente la voluntad de Dios y el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Porque yo, por ejemplo, me ponía a pensar, cuando surgen estas cosas así y hay personas que realmente necesitan ser, está bien, hay especialistas, hay psicólogos, pero también nosotros tenemos tenemos el poder de la palabra de Dios. Y no hay que ser un erudito para ser guiado por el Espíritu Santo para acompañar a una persona así, que está sufriendo un problema espiritual. Pero ahí nos lleva a ver que al final, en vez de decir que realmente conocemos de Dios, somos cabezones espirituales. ¿Sí? Y eso muestra la falencia en la que hoy se encuentra la iglesia del Señor. Y es muy triste esto. Podemos criticar a los hermanos, podemos juzgar, podemos estar en chisme, pero no podemos hacer algo tan importante como iglesia, como hermanos y como embajadores o administradores de la gracia de Dios. ¿Qué opinas? Es algo tristemente real, ¿sí? Es algo que tristemente sucede. Y sucede fundamentalmente por negligencia, negligencia no solo en el liderazgo, sino negligencia en el creyente en sí, ¿no? Hay una expresión, cuando empezaste a hablar, buscaba, ¿no? Que nosotros mal interpretamos y mal se utiliza, ¿no? Que es la palabra diácono. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver? No tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la palabra diácono, culturalmente en las iglesias, se utiliza como o para hacer referencia a un grupo de personas que tienen cierto nivel de autoridad, un poquito menos que los ancianos, o en el peor de los casos es el paso previo a ser anciano, que no tiene nada que ver, ¿no? La palabra de Dios es clara, ¿no? De hecho, la mención de diáconos del apóstol Pablo tiene más relación con la de Hechos 6 que con ese paso previo, que la mencione, al igual que menciona los requisitos para los ancianos, no lo hace el paso previo. De hecho, una de las traducciones que tiene diácono, que es interesante, lo expresa Samuel Pérez Millos en su comentario, es el que barre las esquinas. Y es más que interesante, porque no es el que toma decisiones, el responsable, el otro, no, es el que está dispuesto a. ¿Y por qué está dispuesto a? Y está dispuesto a porque debiera de tener algunas cualidades, como la que se relata en Hechos 6, ¿sí?
cuando se eligen los 7 diáconos, de los cuales uno muere, después otro es usado por el Espíritu Santo para predicarle a un africano, a un etíope, a un eunuco, funcionario, dice, de Candace, que es Felipe. Esteban muere apedreado, entrega su vida, pero los dos tenían la misma cualidad, ¿no? Y los otros que aparentemente desaparecen y dicen: buscad entre vosotros varones de buen testimonio. Genial. Pero ¿qué dice? Sabios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es el conocimiento en acción, no es el conocimiento en la mente. ¿Para qué? Y para que aprendan a convivir con los hermanos en medio de un momento de crisis, de murmuración, y que sepan escuchar y que sepan guiar. Esa es la idea. Cuando hacemos un alto aquí para ¿por qué menciono esto de escuchar? Cuando Pablo escribe, dice: estas cosas les escribo para que sepan cómo deben moverse en la iglesia, si conducirse en la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esa expresión conducirse en el original es relacionarse. No es ser el soldadito que hace lo que todos le piden, no, para que sepas cómo debes relacionarte con los hermanos, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Bueno, estos diáconos que servían a las mesas, ¿sí?, no que iban a ser después apóstoles, no, eran personas escogidas para servir, eran personas que estaban dispuestas, preparadas de manera integral por el Espíritu Santo, formadas, maduras, sabias. No sabemos cuál era su profesión y demás, pero estaban dispuestas a escuchar a aquellas que se sentían tenidas en menos por los demás, y dispuestos a escuchar también y preparados para escuchar a aquellos que criticaban a las otras, y siendo mediadores poder equilibrar, llevar el grupo de una manera amena a entender el principio y el precepto de Dios, que había llevado a tener en común todas las cosas y que recibieran comidas tanto una como las otras, a dejar de lado los errores anteriores y a enfocarse en que había un cambio dentro de la iglesia, allí en Hechos capítulo 6. Es esa la idea, es esa la idea. No es cumplir una serie de requisitos para que los demás digan: mirá, no, este hermano es... No, está hablando de la relación con las personas. Es decir, si no podemos tener esa relación entre nosotros y con el resto de las personas, no estamos preparados para estar en ningún tipo de lugar, en ningún tipo de ministerio. Porque simplemente las necesidades de las personas muchas veces pueden ser suplidas con el simple acto de ser un buen oidor. Decía el sabio Salomón: cuando vayas a la casa de Dios, en el libro de Eclesiastés, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, el sacrificio de los que muestran, de los que aparentan. Acércate más para oír. Y ese oír no solamente dice: bueno, hay que oír de la palabra de Dios, es integral. Oír a mis hermanos, aprender a oír a las personas, porque en ese oír me va a dar a mí la herramienta para preguntar y de esa manera crecer, o para evangelizar. Fíjate qué casualidad, Jesús cada vez que hablaba con una persona en particular usaba disparadores. Él precisamente preguntaba, y sobre las respuestas iba construyendo la dinámica de compartirle la palabra de Dios. Caso clave, Juan capítulo 3 y capítulo 4. Tenemos con Nicodemo y con la mujer samaritana. En una respondiendo una pregunta y se la responde con otra pregunta. En la otra preguntando directamente, pero siempre marcándonos lo importante de relacionarnos, ¿sí?, de escuchar a la persona. ¿Cómo puedo ayudar a la persona si no la escucho? ¿Cómo voy a poder alimentar a una persona si no escucho que tiene hambre? ¿Cómo
¿cómo voy a evangelizar a una persona si no entiendo cuál es la duda? Vos fijate, Felipe, uno de estos 7 de Hechos 6, dice que el Espíritu lo lleva al desierto, ve a un hombre que está leyendo un libro y ¿qué hace? Le predica, no, le pregunta, mira, estás leyendo, ¿entendés lo que lees? Y no, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Listo, ahí avanzó. Escuchar. Fíjate, es la dinámica de los diáconos, del que sirve, del que ministra, ¿sí? La dinámica de aquel que habla de Dios y dice creer y confiar en Dios, ser transformado por Dios, y es escuchar. Y después, bueno, si no sé, debo guiarlo si es una duda teológica o si es una necesidad de algo que yo entiendo que yo no puedo ayudarlo. Bueno, mirá, tenés que buscar ayuda que yo no te puedo brindar. La única ayuda que te puedo brindar es la que brindó Pedro y Juan cuando iban camino al templo de Hermosa, con alguien que pedía limosnas. Escucharon que pedía limosnas y se detuvieron. ¿Y qué le dijeron? No tengo lo que vos pedís, lo que tengo te doy. Y eso no quiere decir que vamos a andar sanando juntos. Uy. Compartiéndoles la sanidad más profunda que todas las personas necesitan, la sanidad del alma, el perdón. Ahí dijiste algo clave. Dijiste algo muy clave porque, ¿te acuerdas? En uno de los primeros programas dijimos esta frase: no podemos dar lo que no tenemos. Tal cual. Si una iglesia te dice que no, es porque no lo tiene, y si no lo tiene, ¿qué pasó? Corrieron a todos los hermanos y hasta el Espíritu Santo lo corrieron. Tal cual. Qué tema, ¿no? Qué bárbaro. Meditar y reflexionar en esto yo creo que es muy importante. Hago una pequeña pausa, Nelson, antes de cerrar. Acá nos compartió, estaba invitando a Huguito para que se suba a charlar con nosotros, y ahí pongo un mensaje que nos dejó y nos invita para que pasemos esto a un programa, dice, un programa de radio. Así que, bueno, será cuestión de que charle con nuestro productor. Primero tienes que llamar a los representantes. Es complicado, che. Lo charlamos, Huguito, no hay ningún problema. Quería que suba ahora, pero me dice, no, Mati, no estoy maquillado, me dice. Está de ojotas, dice. Por eso no quería subir. No, en la próxima sube y bueno, ahí después coordinamos y charlamos. Siempre a Biblia abierta. Tal cual. Bueno, Nelson, nos quedamos ahí en una parte bastante pendiente, ¿no? Pero nos vamos a encontrar el próximo lunes, si Dios permite. 2 semanas nos salimos, ¿verdad? 2 semanas fueron. La primera fue por la cuestión mía de salud. En la segunda me olvidé, yo no sé si te había comentado, pero estuvimos con los hermanos de Home. Y llegamos un poquito tarde ahí. ¿Sí? Así que igual estaba en proceso de recuperación ahí también un poco. Pero bueno, el próximo lunes estaremos ya listos, preparándonos y estaremos, ahí está dejando otro mensaje, Huguito, y si Dios quiere el próximo lunes seguiremos analizando lo que es esa agenda, lo que va a venir después y lo que el Señor dice para que su iglesia esté preparada a todo terreno. Tal cual. Tal cual. ¿Qué no es complejo? Vos fíjate que es simple aprender a escuchar. Aprender a escuchar, estar dispuesto a eso, estar dispuesto a ser usado por el Señor. Así es. Y algo interesante que nosotros tenemos que aprender, que había una canción, pero yo sé que esto viene de una parte bíblica, pero hay una canción que decía: las circunstancias no me pueden a mí, el victorioso vive en mí. A veces evadimos, pero si viviéramos de esa manera como hijos de Dios, sabiendo que las circunstancias no nos pueden, no estaríamos preocupados por si cayó una estrella, si hay frío, calor, piedras, guerra en Israel, que ese es otro tema que lo tenemos pendiente.
con respecto a gente que salió a hablar cosas que no tenía que hablar, agitadores, en lo cual después no solo lo hacen en su denominación, sino que golpea a todas las denominaciones, porque nosotros tenemos una idea humana de que todo es de Dios. Como todos hablan de Dios, mira lo que dijo, mira lo que vio. Y lamentablemente esto muchas veces nos da mala información y tenemos que volver al recurso principal, que es la escritura, ¿no? Y eso es fundamental para que las noticias no nos afecten, los presidentes no nos afecten, la economía no nos afecte, la enfermedad no nos afecte, sino que tengamos ese valor para que aún con nuestro último respiro podamos predicar de Cristo y morir de la manera, creo yo, más digna como cristianos, ¿no? Obvio, uno dice, sí, está un poco loco, empezamos a poner la excusa de que no, pero mirá, creo que te está yendo. Profesamos algo y yo no sé si todos estarían dispuestos a morir por Cristo. Porque en algún momento, hermanos, nos van a perseguir y hoy estamos tranquilos acá. El otro día hablamos, ya hubo persecuciones aquí también. Pero en Centroamérica, no yendo muy lejos, Nicaragua creo que es el lugar donde más pastores mataron. Más evangelistas que andaban predicando mataron. Actualmente México está sufriendo, en especial en las comunidades que procuran defender su identidad como pueblo, su cultura. Es muy complejo lo que está sucediendo. Es tremendo. Ya vamos a buscar un poquito de información de eso, también vamos a traer a la mesa. Bueno, hermanos, nos estamos despidiendo de este programa que hemos denominado A Biblia Abierta, y nos vamos a estar encontrando el próximo lunes, si Dios permite, para que sigamos a Biblia Abierta meditando en la palabra de Dios. Nelson. Un cariño grande a todos los que nos han acompañado y bueno, los invitamos a que se sumen, a que suban sus preguntas y bueno, si no tenemos el tiempo de responderla o algo no sabemos en el momento en que la expongan, nos comprometemos en dedicarle tiempo a profundizar, a conocer y después responder. Es una bendición poder tener ida y vuelta también con ustedes. Así es, así que bueno, nos despedimos, muchas gracias por estar y nos encontramos el próximo lunes a las 21 horas, hora de Argentina, Ya vamos a pasar de otros países también la hora para que sepan en los horarios que estamos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.